Hace días viví algo bien loco y era que estábamos en la mesa en el almuerzo y no sé, creo que había como un poco de tensión. Los niños estaban gritando. Para los que nos han escuchado en estos días, creo que este último mes prácticamente ha sido un mes desafiante para nosotros como papás. O sea, tenemos 2 niños de 3 años, ya están cerca de cumplir los 4 en 5 meses por ahí. Y yo siento que esto es como difícil. Y bueno, sucedió algo, todo el mundo estaba estresado, Jesús David quería regañarlo y yo, no me parece, y él, ¿pero qué hago? Y los niños gritando, ¡ah! O sea, imagínense una escena así, no sé si se vieron Los Increíbles, en la mesa donde están todos peleando y la mamá que agarra uno, y, bueno, algo así más o menos, pero sin poderes. Entonces estábamos todos estresados y yo simplemente, ¡ya! Y grité con toda mi fuerza. Yo creo que todo el conjunto escuchó el grito. Después dije, qué pena. Pero más allá de eso, me sentí culpable. Me sentí súper culpable. Luego hice lo que tenía que hacer. Yo tuve que salir, tenía un compromiso. Y mientras iba caminando, yo le decía, Señor, o sea, esta tarea de papá de 2 al tiempo, ¿qué? O sea, yo creo que te equivocaste conmigo. Yo siento que yo no doy con esa tarea, eso no va conmigo. Yo no sé qué hacer, cómo se hace esto cómo es. Yo le decía, yo no sé, yo creo que no estoy capacitada para esto. Esto es mucho. Y Dios me trae a la mente a Moisés. Y yo, me dice, tú te pareces un poquito a él. Y yo, ¿qué? En el momento no pude seguir hablando con Dios. Eso iba caminando, llegué al lugar de destino, hice lo que tenía que hacer, pero yo quedé con esto aquí. Yo dije, Moisés, ¿por qué Moisés? Y dije, tengo que meditar en eso. Y empecé como a meditar, empecé a analizar, empecé a leer. Recordé que un amigo me había hablado de algo de Moisés y empecé a buscar, investigar. Y Dios me habló tan bonito y por eso agradezco mucho a Sammy, porque siento que esto como que cerró para mí, hablando personalmente, como lo que Dios quería hablarme. Y bueno, toda esta historia de Moisés es bien particular porque él, bueno, contexto de la historia. Él nace, al final del río, él no se muere, el río no le hace daño. Él llega y lo encuentra la hija del faraón. Lo ve en el río y dice, ¡ay, un niño! Y lo adopta como su hijo. Lo más loco de toda la historia, un plot twist, yo dije, ¿qué es esto? Es que después contratan una nodriza para ayudar en la crianza de Moisés y termina siendo la mamá. Y tú dices, pero baja, entonces ¿por qué la mamá lo soltó? Si al final iba a estar otra vez con él. Bueno, esas son las cosas que Dios hace. Y terminó siendo él un niño formado en el tema egipcio y sabía la mejor escuela, privilegios, todo lo que tenía que aprender, el tema militar, porque ellos eran muy pro, y él aprendió todo esto, pero al mismo tiempo aprendió también sobre la cultura judía, aprendió todo sobre los israelitas, aprendió el idioma, todo, y por eso es que llegan a la escena tan conocida donde un egipcio está abusando, está aprovechándose está maltratando a un israelita, y él llega y en la fuerza, por defender a este hermano, que le llama, mata al egipcio. Bueno, obviamente él se va de ahí, se acaba la escena, y al día siguiente se encuentra con el israelita que salvó. Y él decía como que, bueno, lo salvé, me va a agradecer. ¿Y qué creen? El israelita le dice, vienes a matarme como mataste al egipcio. O sea, ¡pum! Enseguida lo marcó el asesino. ¿Qué hizo Moisés? Salió corriendo, como pudo, salió corriendo por su vida y se fue al desierto. Él huye al desierto y allá camina, se llega a un pozo, se encuentra con la que iba a ser su esposa, se casa, empieza toda esta vida de familia, aprende del desierto, aprende sobre ovejas porque se vuelve pastor de ovejas, y un día Dios lo llama. Un árbol estaba quemándose pero no se quemaba, o sea, esas cosas así, bueno. El árbol estaba quemando pero no se quemaba y él escucha una voz y se acerca y Dios empieza a hablarle. Aquí hay una pregunta que por lo menos para mí fue muy... ¿Qué tenía el Moisés de 80 que no tenía el Moisés de 40? Porque cuando él se va al desierto tenía 40 años. O sea, 40 años después Dios lo llama y habla con él. Tenía 80. Era un viejito. Obviamente para la época era diferente porque antes la gente envejecía mucho más allá. Pero igual era un viejito. O sea, píndese un señor de 80. Por mucha actividad física que tuvieras, un señor de 80 años. ¿Qué tenía el Moisés de 80 que no tenía el de 40? La sabiduría. ¿Saben qué tenía? El desierto. ¿Por qué
Moisés del desierto era el que Dios necesitaba. ¿Quién iba a ayudar al pueblo de Israel a pasar por el desierto? Sino alguien que conociera el desierto. Y me voy a detener allí. Quiero que vayamos a una cita que está en Filipenses 3, versículo 6, ahí lo tienen en las notas, dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quien comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Jesús venga. ¿Qué es lo que Dios hace? Una buena obra. Una buena obra. Quiero que se queden con eso ahí. ¿Cuándo la va a acabar? Mañana. Cuando cumplas 30, cuando cumplas 40, cuando cumplas 50, cuando tengas tu hijo, cuando te cases. Hasta el día en que Jesús venga. Probablemente hasta que muramos. Yo hace muchos años escuché a un pastor que decía una frase, a mí se me quedó súper grabada esa frase. Él decía: soy inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Él siempre decía eso, y eso puede tener diferentes aplicaciones. O sea, puede ser que hasta mañana y se cumplió tu propósito, o puede ser en unos años, o puede ser hasta viejito, quién sabe, pero hasta ese día hubo propósito y allí Dios lo cumplió. Y Dios llama, volvamos a Moisés, Dios llama a Moisés a ser un representante del cielo para liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué iba a liberar al pueblo? Voy a entrar otra vez en la escena para de pronto los que no han podido leer la historia o no la habían escuchado completa. El pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Así que ellos habían orado y le decían: Señor, tú que has sido el Dios de generaciones y generaciones de nuestro pueblo, por favor sácanos. Y ellos oraban, lloraban. Obviamente ya no aguantaban la esclavitud y todo lo que sucedía en el pueblo, las injusticias, todo. Y Moisés llega, Dios lo llama y le dice: bueno, ya llegó el momento ya se acabaron las clases. Ahora viene el momento de trabajar. Vamos a poner en práctica todo lo que has aprendido durante este tiempo. Y lo llama y obviamente él da un montón de excusas. Señor, ¿quién soy yo? Lo primero que pero yo, ¿quién soy para hacer eso? Ay, Señor, yo no sé hablar. Deberías poner a otra persona. Por eso es que Dios me dice: mira, las excusas que tú has dado son las mismas excusas que me dio Moisés, y seguramente me han dado otros hombres en toda la historia. Así que te pareces mucho a Moisés. Dios llama a Moisés a enfrentar sus temores. Dios lo llama a enfrentar su pasado, a enfrentar la herida, no para que le doliera más, Dios no está buscando tocar la herida de Moisés, no para avergonzarlo. Él está diciendo: ven, vamos a volver a ese lugar donde creciste, donde te formaron, donde te equivocaste. Vamos, porque hay propósito también allá. Dios lo llama a poner en práctica todo lo que había aprendido en el desierto. Como les decía ahorita, ¿quién mejor? Ya él sabía cómo podía guiar familias, porque entendía la dinámica familiar. Sabía sobre animales en caso de que los tuvieran, sabía cuáles eran los mejores caminos. Es un desierto, pero Paula, un desierto, o sea, van a andar por ahí. No, él sabía por dónde era. El tema del agua, él sabía todo. Pero lo más lindo es que pudo decir: ok, yo no me estoy imaginando todo el escenario completo y por eso confío. Él simplemente dijo: yo voy a confiar porque tú me estás llamando. Y hay algo que revela nuestra imperfección, ¿sabes? Hay algo que revela eso en lo que no somos los mejores. Esa situación difícil por la que pasamos y decimos: uy, esto me supera. Hay algo que revela eso, y es nuestra dependencia de Dios. Y saben también que revela algo muy hermoso, que por lo menos para mí lo es, y es que no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos un corazón que fue hecho para la eternidad, para lo eterno. Y eso es lo que revela nuestra imperfección. Mira, Moisés estaba lejos de ser perfecto. Entonces vuelvo y digo: ¿qué tenía el Moisés de 80? No es que fuera perfecto. El Moisés de 80 no, ya es todo un señor. O sea, él era no. Pero había vivido el desierto. Y era el momento donde Dios iba a empezar a trabajar otras cosas en él. Y era el momento de salir a la luz y decir: ok, ya basta de esconderse. Basta de estar por acá aislado. Y es el momento de decir sí, a creer que tienes un propósito conmigo. Yo creo que nosotros deberíamos pasar cada día mirando a aquel que pone fe en nosotros, aquel que ya venció. Deberíamos pasar nuestra vida caminando, creyendo que Él nos sostiene, como decían ahorita en la historia que estaban contando, creyendo que Él es el que nos abraza, Él es el que da todo lo que necesitamos.
pero sobre todo deberíamos recordar que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Voy a hacer una pausa aquí. Yo creo que para muchos esta frase muy repetida en las iglesias de ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí, yo creo que debería pasar a ser una realidad. Paula, pero ¿cómo es eso? Yo todavía estoy lejos de ser perfecto, pero es que Dios no te está diciendo, tú vienes a la iglesia, ya tú eres perfecto. Y tampoco estoy diciendo deja de trabajar en aquellas cosas que Dios quiere que trabajes, porque necesita que las trabajes, porque también vas a bendecir a las personas que tienes cerca a tu alrededor. Si no es, yo no necesito a alguien perfecto, yo necesito a alguien que crea en mí, alguien que confíe en mí, porque la historia que yo estoy escribiendo es mucho más grande, mucho más amplia, mucho más profunda de lo que nosotros imaginamos. Nosotros no somos quienes ganamos. Imagínense por un momento una entrevista de Moisés con un periódico, un programa de televisión. Imagínense que a Moisés lo invitan hoy a un programa de Muy Buenos Días, yo qué sé. Imagínense, algo así. Aunque ya ese programa, bueno, X. Y él le dice, bueno, Moisés, cuéntame un poquito de la historia. Cuéntame cómo sucedió lo del desierto. Cuéntame la escena más loca que hayas vivido. Y Moisés, bueno, no, Dios siempre ganaba. Pero ¿cómo así que ganaba? O sea, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hacía la gente? Bueno, la verdad es que a veces no sabíamos qué hacer y solo nos quedábamos quietos. ¿Cómo que quietos? Pero sí ganaban. Pues sí, porque Dios era el que lo hacía. Bueno, ¿y qué más? Cuéntame más. Bueno, a veces yo levantaba los brazos para ganar las batallas. ¿Cómo así? Pues sí, cuando levantaba los brazos ganábamos y cuando los bajábamos perdíamos. Entonces yo le dije a 2 amigos que me sostuvieran los brazos y así ganábamos las batallas. O sea, si hoy escucháramos esas historias, en realidad uno diría, ¿qué es esta locura? ¿Pero cómo así? ¿Pero esto qué tiene que ver? Pero es Dios. Yo creo que esto es un recordatorio muy chistoso, pero real, de que es Dios quien gana. Ya Él venció. ¿Qué hace a través de nosotros muchas de sus obras? Claro que sí. Pero Él es quien gana, Él es quien vence, Él es quien al final hace lo que tiene que hacer para cumplir su propósito. Imagínense a Israel, un montón de gente, cientos de personas, y viene el pueblo, viene Egipto por allá y atrás tienen el mar, un mar gigante, profundo. ¿Qué hacemos? Pues no había tiempo de consultar. ¿Qué hacemos? O sea, imagínense, no podían, ya tenían que tomar una decisión rápida y ir, bueno, yo no sé, Dios, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué más podíamos hacer? Y Dios dice, voy a abrir el mar. Simplemente, o sea, todo esto, quiero que tengan esto aquí presente, y es que todo esto que pasó no fue idea de Moisés. Dios no escoge a Moisés por su creatividad, Dios no escoge a Moisés porque tuviera los mejores planes milagrosos del momento. Dios no escoge a Moisés porque fuera el hombre más capacitado. Incluso podría decir que Dios no escoge a Moisés a pesar de que Moisés todavía no había enfrentado su pasado. No tiene nada que ver. Dios escoge a Moisés porque era el hombre que desde el principio lo había planeado que iba a vivir esta historia. ¿Cuál es la historia que Dios tiene con cada uno de nosotros? ¿Cuál es la historia que Dios está escribiendo en tu vida? Tú la sabes. ¿Cómo va a ser el final? Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir es que hay un propósito. Entonces, por eso vuelvo y repito lo que decía al principio. Yo no voy a hablar hoy del desierto como ese hermoso padecimiento que tenemos que vivir y hoy sufre, amigos, sufre, el sufrimiento es hermoso. No te vengo a decir eso. Yo hoy vengo a hablarte del desierto como ese momento, esa circunstancia, esa condición que tú dices, uy, no. Pero que significa propósito, enfoque, proceso y destino. Eso es lo que hoy quiero compartirte. Hay una cita que está en Romanos. Hoy tengo varias citas que compartir, pero me esforcé por traerlas en un lenguaje diferente, no por el entendimiento, sino para que se pudiera digerir mucho más fácil y que pudiera estar como en armonía con lo que estoy compartiéndoles. Ahí está Romanos 7, 21, 25. Del 21 al 25 y dice: así que he descubierto una ley permanente. Cuando quiero hacer lo bueno, el mal siempre encuentra una forma de aparecer. En lo más profundo de mi ser, amo lo que Dios dice, pero hay otra fuerza dentro de mí que pelea contra mis mejores deseos y me arrastra hacia abajo. ¿A quién le pasa eso? A todos. Es como si yo mismo fuera un campo de batalla, total. ¿Qué persona tan desgarrada soy? ¿Quién podrá rescatarme de este ciclo interminable donde mi cuerpo y mis deseos me sabotean? Gracias a Dios, Jesús lo hace. Así que, por un lado, con mi mente quiero servir a Dios,
pero por otro lado mis viejas tendencias todavía intentan llevarme en otra dirección. Cristo es el único que puede romper ese conflicto interior. Si yo creyera que por mi buena voluntad puedo ganar, es más, lo he hecho, yo he pensado así, yo he pensado que puedo sola, yo he pensado que mis técnicas, mis planes son muy buenos, sobre todo para aquellos que sobrepiensan mucho o que les encanta planificar, como es mi caso. Yo planifico todo, me encanta, o sea, tú a mí ya le he bajado un poquito a eso, pero hablo de mi vida en general y que tú me cogieras desprevenida para algo, eso era lo peor que me podías hacer. Te toca hacer esto, ya. Uy, no. O sea, yo, mujer planificadora, yo, dime cuándo, dime cómo, dime en qué momento y yo me preparo psicológicamente para hacerlo. Y ahí estoy lista. Pero Dios me ha venido enseñando muchas cosas. Y he llegado a creer que soy muy buena, que soy mejor, y entonces cuando soy mejor, entonces creo que todo está bien. Y esto no lo iba a decir, pero se me viene a la mente ahora que por eso es que la Biblia dice como que, ojo, no te creas tan fuerte porque cuando estás muy fuerte, ¡pum!, de repente te puedes caer. Y es como, está pendiente, pero muchas veces yo he llegado a creer que soy muy fuerte, que yo puedo, que mi plan funciona, incluso que es mejor que el de Dios. Si yo cayera en juicio, yo me alejaría rotundamente de la idea de que necesito un Salvador. Las veces que he caído en este juego, en este ciclo de pensamientos, he creído que no necesito ser salvada inconscientemente. Por mi forma de actuar, por mi forma de responder, por las decisiones que tomo, he creído que no necesito ser libre, que no necesito que me salven, que no necesito ser ayudada. Yo puedo sola, porque mi plan es muy buen plan. Y yo creo que muchos aquí hemos pensado eso. Y vuelvo y repito esto. Dios aún así nos escoge y nos llama para propósito. Y me encanta esta cita. ¿Por qué la pongo? Porque es que todos libramos una batalla. Todos constantemente. Miren, más allá de lo que pasa afuera, aquí adentro sucede una batalla súper grande en nuestros pensamientos. Últimamente he hablado con amigas y me dicen, hombre, yo quiero hacer lo que Dios dice, pero es que yo siento que lo que Dios dice es muy pesado. Y cuando Dios me pide hacer algo es como demasiado. Una amiga decía, yo siento que cuando a mí me gusta algo, Dios dice, eso no. Y yo le digo, bueno, listo, ahora me gusta esto, eso tampoco. Y eso me parece súper chistoso, pero es que literal es la descripción de lo que como seres humanos vivimos. Imagínense la lucha que tuvo que haber vivido Moisés dentro en el momento cuando Dios le dijo, tú vas a hacer esto y esto. ¿Ah? O sea, yo quería que hicieras cosas espectaculares en mi vida, pero este plan está como raro, como así. Y esto ha producido algo en mí. Yo últimamente he meditado muchísimo en esto, muchísimo. Yo ayer iba a publicar un estado, pero a veces me contengo de publicar estados de cosas que pienso. Digo, no digas eso. No porque sea malo, solamente digo, fuera de contexto, no va a entender por qué publicas eso, no lo hagas. Y yo ayer me sentí tan vieja, de verdad, o sea, ayer, ojo, esto lo digo respetuosamente, o sea, no lo digo en edad, sino en mente. Yo ayer me sentí como toda una señora por diferentes situaciones que han pasado durante la semana. Y, yo soy una señora, pero me sentía señorona, ya. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo? De verdad no sé en qué momento, pero mi forma de pensar y de entender la vida ha cambiado tanto. De verdad. O sea, no hablo de Dios está madurando conceptos en mí, no. Hablo de que yo antes ponte todo mis 20, yo decía, no, tal, esa gente no entiende por qué esto, pero ahora yo soy esa gente. Y eso me sorprendió mucho. Es que eso empieza a pasar a los 25. Pero hoy digo, ¿qué está pasando? O sea, de verdad. O sea, esto no lo digo en forma de chiste, lo digo en serio, como que ayer me di cuenta que Dios, y aún, o sea, el ser humano en general va cambiando tanto y su forma de pensar es tan diferente. Y ayer me di cuenta que ya yo estaba en eso diferente, de muchas cosas en mi vida. Pero hay un pensamiento muy presente últimamente y es que me acordé que yo antes, y a ver, esto es algo reciente en mi vida de este año, ¿ok? Antes estaba extrañamente cómoda con la vida en esta tierra. Y esto va a tomar un giro un poquito 180 grados, no tan drástico, pero sí 180 grados. Porque yo decía, ok, a veces siento dolor, a veces me siento mal, a veces no me siento conforme, a veces me siento triste, a veces batallo demasiado, me frustro conmigo misma. Pero aún así,
amo la vida en esta tierra, ¿sabes? Es como que no quiero que Jesús venga. A eso me refiero. No es que no esté plena con mi vida, hablo de, Señor, todavía no, estoy muy joven. O sea, eso que la gente habla en las iglesias, Señor, esto es muy personal, ¿ok? Señor, anhelo tu venida. Yo decía, no. Internamente, ¿ok? Eso nunca lo hacía en público. Y cuando la gente decía, no, le vení yo. O sea, yo no participaba en absoluto en esas conversaciones. Yo no, yo estoy muy joven, Señor, yo quiero vivir una Navidad en Nueva York. Por favor, de verdad, o sea, les estoy hablando esto en serio, es de mi corazón. Yo quiero esto, yo quiero vivir esto, yo siento que todavía quiero vivir esta cosa porque hay personas que lo han vivido, yo no lo he vivido, yo lo quiero vivir. Y empezaba toda esta ronda de pensamientos, que lo voy a decir así, lindos, pero al final superficiales, ¿sabes? Porque al final eso no definen si voy a ser más feliz o no, y no definen si fui exitoso o no. Pero yo decía, Señor, no. Y últimamente mi pensamiento ha cambiado un poco con ese tema, porque llegué a la conclusión de que por más de que lo intente en esta vida con todas mis fuerzas, con todo mi amor, hay cosas que no voy a alcanzar por mis propias fuerzas y mis propios méritos. Y dije, y seguir intentando vivir de esa forma es muy agotador. Yo le dije, no, esto es muy agotador. Yo quiero esa vida donde, ¿qué dice la Biblia? De que ya no hay más dolor, no hay más sufrimiento, y vamos a poder estar en esta relación hermosa con Dios y vamos a poder disfrutarlo de una manera completa, porque ahora lo que tenemos es simplemente avistamientos de, imagínense. Si cuando vives algo lindo con Dios es solo un avistamiento, ¿cómo será el poder disfrutar completamente de Él? Y yo decía, Dios mío, yo creo que estoy acercándome ya al pensamiento de si quiero encontrarme contigo y si quiero estar cerquita de ti, quiero de verdad probar esa plenitud de la que tanto me han hablado. Y yo no lo había entendido. Y me sentía muy cómoda, ¿sabes? Con mis logros, con mis metas, con mis sueños ambiciosos, con todas las cosas que quería lograr, que quería alcanzar, con la comparación, me sentía cómoda con eso, a pesar de que eso no era lo que Dios estaba diciéndome, que era la plenitud que Él había preparado para mí. Y entendí todo esto y voy a una siguiente cita, pero antes de eso, pensaba en algo, y es que al final esta idea, no quiero que se asusten, ¿ok? Pero esta idea de quiero a Cristo más que nada, ha venido porque me di cuenta que nada de las cosas que he vivido, por más hermosas que sean, logran satisfacer a plenitud mi alma. O sea, es como que el ser humano siempre va a querer más. Y yo puedo ir a Nueva York. Vamos a ir. Bueno, vamos a ir. Puedo ir a patinar sobre hielo y ver el árbol que sale en las películas, porque literal ese es como un sueño que tengo. Igual no es como que si no lo cumplo, ¡ay, qué triste! No, pero sí es un sueño. Y qué lindo. Y voy a llegar a ese lugar que ya lo he vivido y digo, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Cuando fuimos a la familia de Jesús, para nosotros fue un sueño cumplido. Y yo decía, wow, qué lindo, qué hermoso. ¿Y ahora qué? Y regresamos a Colombia y no sé qué, y yo decía, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Porque el ser humano tiene esta gran necesidad que simplemente nos dice es que no fuiste creado para esta tierra. Lo que Dios está haciendo en esta tierra es simplemente un avistamiento, ¿sabes? De quién es Él, de todo lo hermoso que Él puede hacer. Pero hay mucho más allá, hay mucha más profundidad, hay mucha más plenitud. Y dice 2 Corintios, que la tienen ahí, capítulo 12, el verso 7 al 9. Para que no me creyera más de lo que soy, por todas las revelaciones que Dios me dio, se me permitió cargar con una espina dolorosa en mi vida, algo que me mantenía humilde y me recordaba mis límites. Le pedí al Señor una y otra vez que me las quitara, pero lo único que me respondió fue: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi fuerza se hace evidente justamente cuando tú llegas al final de la tuya. Así que, en vez de quejarme de mis debilidades, ahora las abrazo, porque ahí es donde Cristo demuestra su fuerza en mí. Porque colocaba esta cita luego de todo lo que les decía de satisfacción, porque personalmente, para mí, hay una gran lucha con el tema de la ira. Voy a tomar un poquito el cómo empecé la historia y lo que les conté que pasó hace días. Yo lucho mucho con la ira, con el enojo. O sea, esto es algo que Dios sigue trabajando en mí y es algo que me frustra de mí. ¿Saben? No sé, quiero que pienses por un momento en eso que tú dices, cuando pasa esto en mi vida, yo creo que Dios se va a cansar. ¿Sabes? Como va a decir ya no más. Ya no voy a seguir intentando con este muchacho, con esta muchacha. Ojo, es mi pensamiento. Piensa en eso. ¿Qué es eso que pasa en tu vida
que tú vuelves a hacer, o ese suceso, ese evento que tú dices, ya creo que hasta aquí fue. Yo creo que ya la paciencia de Dios se agotó conmigo. Yo creo que ya eso y qué propósito, ya eso no va. Eso ya no existe. Piensa en eso. Por lo menos para mí, este tema de la ira es algo que con lo que batallo bastante. Y digo, por eso ese día, cuando pasó lo que pasó en la casa, me frustré tanto. Últimamente la frustración hace parte de mi vida cotidiana. En la maternidad hablo, pues. Y Dios está trabajando eso en mí. Creo que hace parte también de la vida y hace parte de todo el proceso, ¿no? Pero me encanta esta parte del principio de la cita porque dice, para que no me creyera más de lo que soy. Podemos poner otras palabras allí. Para que no crea que todo lo que he logrado es suficiente. Para que no crea que soy mejor que... Para que no crea que entre más alcanzo, más exitoso soy, se me permitió cargar con una espina dolorosa en mi vida. Algo que me mantenía humilde y me recordaba mis límites. Esa parte me gustó mucho, me llamó full la atención. Me recuerda mis límites. Y es donde Dios empieza a hablar a mi vida y me dice, ¿sí es porque te decía que te parecías a Moisés? Porque esto que tú ves hoy, que te desagrada, que te frustra, que tú crees que por eso yo te voy a desechar, como la historia que leíamos al principio, que tú crees que eso que está roto yo lo desecho, porque es que hemos crecido en una cultura que nos dice que lo que no sirve está aquí, guardado en nuestro sistema de creencias. No, ya eso no sirve. Bueno, a menos de que tengas tendencias acumulativas, pero normalmente lo que no sirve, uno lo desecha, o al menos le das muchos usos y ya definitivamente, bueno, ya eso no... O sea, es normal, ¿sabes? Es cotidiano. Pero Dios no piensa de esa forma. La manera en que Dios piensa y hace las cosas es muy diferente. Y Él no piensa de que, eso se rompió en tu vida. No, ya ese muchachito no sirve. Esto sigue roto en tu vida. Ay, no, ¿cómo es posible que no lo has arreglado? No, Dios no piensa de esa forma. Dios sigue con paciencia trabajando en nosotros y empieza a tener, como a presentarnos diferentes escenarios donde nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en esas cosas que necesitamos cambiar. Entonces me encantó eso porque es como, esto me recuerda a mi límite. Es decir, me recuerda lo que decía ahorita, que soy dependiente de Dios, que yo no puedo solo, que yo necesito que Él se fortalezca en mi vida para yo poder tener propósito. Nuestra insatisfacción sana por esta vida pasajera nos va a permitir ver a Jesús. Nada puede llenarnos más que su amor y nada nos da más propósito que su plan. Yo no sé si ustedes han experimentado esto de sentir un fuerte, valga la redundancia, sentido de propósito en sus corazones. Como que uno dice, siento que esto que estoy haciendo está lleno de propósito y de vida. Yo no sé si ustedes lo han sentido en algún momento y es como que uno dice, wow, esto es espectacular. O sea, hoy siento que esta tarea, la que sea, mira, ser papá, ayudar a alguien, si eres profesor, si eres un entrenador, si eres consejero, no lo sé. Pero que tú dices, en esta parte de mi vida, yo siento mucha vida, yo siento mucho propósito, yo siento que esto es como, wow, siento que esto es a lo que Dios me ha llamado. Así que no hay nada que nos dé más propósito que vivir en su plan. Yo terminaba aquí con algo y es pensando en esas veces que hablamos del cielo, ¿sabes? Y aquí digo que decía ahorita pues que la historia sea como un cambio un poquito de 180 grados porque estamos hablando de Moisés, estamos hablando de propósito, estamos hablando del momento en que Dios nos llama y de repente el cielo. ¿Sabes por qué? Porque hay dos, yo le compartí a mi esposo, amor, hay dos puntos importantes para mí en esta historia. Y uno es que a pesar de todo lo que haya pasado en nuestra historia, de nuestra vida, las decisiones que hemos tomado, aún así Dios nos sigue llamando y Dios sigue haciendo y cumpliendo su propósito. Porque Él no se olvida de nosotros, porque Él al final toma todo lo que el enemigo quería usar, como lo hablamos la semana pasada, todo lo que el enemigo quería usar para nuestro mal, para que perdiéramos nuestra fe, para que nos distrajéramos, Él lo toma y lo usa para bien. Esa es la primera parte. Pero luego yo digo, ok, cumplo mi propósito y hago lo que Dios me pide hacer, me siento pleno. ¿Y después qué? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Ahorita les voy a hablar de eso. Y hablo de nuestra vida en la tierra, es ese recordatorio de que a pesar de que estemos caminando en lo que Dios ha dicho, nada será suficiente aún hasta que podamos ver al Señor. Y eso es en el cielo, como tú lo pienses.
lo que tú pienses del cielo, pero es ese momento en que podemos encontrarnos cara a cara con Él y decir, me siento en paz, me siento pleno, me siento tranquilo. Una eternidad indolora e inmortal sería algo muy agradable, ¿cierto? No decir, ya no más. La enfermedad, si de pronto tu vida estaba marcada por enfermedad, familiares, etcétera, diferentes pérdidas o diferentes situaciones, tú dices, ya no más, ya no quiero vivir esto. Y eso es como el escenario que tú dices, quisiera eso, ya no quiero vivir más esto, quiero eso, ¿cierto? Pero aún así es como, ese no es el todo. Un mundo inyectado de esplendor nos dejaría fascinados, pero tampoco es el todo. Imagínense a Santa Marta en su versión Prime y uno dice, uy, calles limpias, cultura espectacular, orden, autoridades que hacen lo que tienen que hacer, que no sobrepasan los límites, etcétera, gente que hace lo que tiene que hacer, convivencia sana, súper lindo todo, sin atracos, sin muertes. Uno diría, wow, pero aún así no es suficiente. Porque no tienen a Dios a su corazón. Si todos fueran diferentes, creo yo. Sí. Y nosotros, ¿saben? Esto que decían acá, de verdad, Lady, o sea, esa parte es hermosa porque creo que lo que más anhela nuestra alma, o creo no, estoy segura, es a Dios. O sea, eso hermoso que uno dice, ay, yo quiero esto, al final es a Dios. Hay un video que a mí me encanta y siempre que lo me hace llorar, de verdad, siempre. Y es viejísimo, ese video puede tener 10 años. Pero me encanta porque dice, es como una voz, la voz de Dios narrando algo y dice, yo soy a quien buscas en la mañana cuando te despiertas, yo soy el que buscas detrás de esa pasión, yo soy el que buscas en ese beso, en ese abrazo. O sea, literal, Dios es ese punto máximo que estamos buscando en nuestra vida. Yo soy ese que escuchas en una canción que te encanta y te hace mover tu corazón. Yo soy ese que busca detrás de, no sé, de ese logro, de ese esfuerzo, detrás de ese llegué aquí a la meta, detrás de esa relación hermosa. Yo soy ese a quien buscas. Y esa parte a mí me conmueve mucho porque nuestra alma constantemente, mientras esté en esta tierra, está en esa búsqueda insaciable por ese más, pero a veces no sabemos que ese más es Dios. Y buscamos, y buscamos, y buscamos, y se nos olvida que Él es ese más que estamos buscando. La belleza del cielo es ver a Dios. Ahí lo tienen en sus notas. El cielo es el corazón de Dios. O sea, lo que más anhela nuestra alma es estar siendo uno con el corazón de Dios. Y nuestro corazón tendrá paz cuando lo veamos a Él. Le colocaba al mensaje esta vida poco común, porque esta vida no común es desafiante, es para valientes, ¿saben? Puede parecer, ay, mi vida es común, o sea, yo trabajo, yo hago, yo peleo, yo me río, yo me restauro, yo hablo con Dios, o sea, normal. Pero es poco convencional cuando tú dices, yo voy a vivir en la manera en que tú me estás invitando a vivir. Yo voy a seguir las locuras a las que suena este plan y este propósito de Dios. Tú me estás llamando, yo voy a seguirlo. Es una vida no convencional y va a demandar muchísimas cosas. ¿Saben por qué? Porque fuimos llamados a creer lo que el cielo cree y eso a muchos no les agrada. Eso no es muy aceptado muchas veces y eso es desafiante. Esto no es un concepto, esto no puede quedar en la cabeza y en el corazón y en el alma simplemente porque alguien lo dice. Esto es algo que viene a ser una revelación y empieza a ser revelación cuando empezamos a caminar de la mano con Jesús y empezamos, Señor, enséñame, muéstrame, dime cómo es, tú qué piensas de esto, tú qué eres en esta situación, y ahí empezamos a vivir una vida diferente. Y yo anotaba esto, ya voy terminando aquí porque ya tengo el tiempo corrido. Fui rescatada de una vida común, o rescatado, puedes colocarle, porque no se amolda a lo que todos dicen, piensan o quieren. La vida que Dios me invita a vivir rompe todos los esquemas, pone todo de cabeza, y eso también la hace fascinante. Al final, Moisés ya no es conocido por el cielo como un hombre iracundo y lleno de enojo. Dice Números 12:3, que lo tienen allí. Moisés, por cierto, era el hombre más humilde que había sobre la tierra. Tan sencillo, tan sin pretensiones, que nunca peleaba por defenderse a sí mismo. Su corazón estaba completamente rendido a Dios. Y yo anotaba, Dios cumplió su propósito. ¿Saben qué es lo más curioso de esta historia? Que Dios le dice a Moisés, tú vas a ayudar al pueblo de Israel a pasar por el desierto y van a llegar a la tierra que yo les daré. Y Moisés no llegó a esa tierra. Y quiero terminar diciéndote esto. Muchas veces el cumplimiento del propósito y del plan de Dios no es lo que tú crees. No es lo que pensamos, soñamos e idealizamos. A veces es diferente, pero Dios cumple su propósito.
Y me encanta esta parte y por eso me conmovió mucho la historia de Sammy, porque es como la historia da ahí sí un giro de 360, donde Dios llama a un hombre que asesina, a un hombre que se enoja fácilmente, que todo el tiempo, es más, si ustedes leen la historia detallada, en el desierto peleó un montón de veces con Dios. Este pueblo, yo no sé para qué tú me mandas aquí si esta gente es terca. Mira, era pastor de ovejas y él tenía que entender esa situación. Y pelea y golpea y hace cosas. Y aún así Dios mantiene su propósito y su promesa. Y es ver cómo Dios toma a este hombre lleno de rabia, que no entendía si Dios podía hacer algo con él. Y luego la Biblia dice, y era el hombre más manso, humilde sobre la tierra. Y eso a mí me parece hermoso, porque es donde uno dice, Dios tomó algo que no parecía e hizo algo completamente hermoso, diferente a lo que nosotros pensamos. Y esto era lo que yo quería compartirles hoy. Al final, este mensaje, como les decía, es algo personal. No es algo simplemente que quería contar la historia y ya, porque se me vino el nombre a la mente, sino que siento que es algo que Dios ha estado haciendo en mi vida todo este tiempo. Y les compartí esto como parte de esa frustración y batalla humana que vivo, pero sabiendo hoy y confiando de que Dios siempre tiene una hermosa historia por contar. Las historias escritas por Dios siempre tienen los finales más hermosos. Ojo, vuelvo y digo, no porque así sean como me los imaginé y los soñé, y esto así yo creo que va a pasar. A veces es diferente, pero siempre cumple su propósito. Y saben que estoy segura de algo, Moisés estaba pleno en eso. Moisés pudo ver la tierra desde lejos. Dios le dijo, no vas a ir por esto. Léanse la historia para que tengan más contexto. No vas a ir, pero serviste bien, lo hiciste bien. Y eso me parece hermoso. Por eso mi mensaje en mi vida se trata de Él. Mi salvación se trata de Él. Mis luchas se tratan de Él y mi éxito se trata de Él.